Esta es una reseña del texto de la autora Neila Graciela Pardo Abril del año 2013, titulado Análisis crítico del discurso, conceptualización y desarrollo. La reseña tiene como título El discurso y su potencial influencia en la sociedad. Algunas palabras clave son análisis, discurso, estudio crítico, sociedad, dominio y potencial. Al realizar la lectura con base en el análisis crítico del discurso, que tiene su énfasis en la conceptualización y desarrollo de este, hemos encontrado, como lo indica Teun A. Van Dijk en el texto El análisis crítico del discurso, que es un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente o principalmente el modo en el que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. Esto es un texto de 1999 del señor Van Dijk. Pardo Abril, que es la autora que estaremos analizando o reseñando en este caso, en muchos de sus artículos relacionados con este importante tema de carácter lingüístico y comunicacional sobre el discurso, pone de manifiesto la necesidad de expresar de manera directa y breve, para este caso en particular, un reconocimiento de la fundamentación del discurso y la relación que sostiene con las diferentes expresiones de carácter social, en las que el ser humano se ha visto excluido o denigrado a partir de la creación y el uso de este recurso. Por medio de la crítica se busca reflexionar acerca de una problemática que asocia diferentes aspectos de la colectividad. Mucho de lo que el hombre construye en la sociedad es una proyección de un discurso emitido, como lo sugiere Van Dijk en 2011, que es uno de los textos citados en la lectura. Asimismo, pues los discursos orientan las acciones humanas, en las que también intervienen las facultades cognitivas del grupo social y sus recursos en el contexto actual en camino hacia la globalización. Los 5 puntos en los que se divide el artículo manifiesta de forma analítica una serie de conceptos vinculados con el estudio crítico del discurso en diferentes contextos sociales, políticos y también culturales. Se hace mención a manera de introducción sobre el significado del SD, que es el estudio crítico del discurso, caracterizando el análisis micro y macro discursivo e informando a los lectores de manera clara respecto a la temática, incluso mencionando aspectos históricos fundamentales y fundamentados en los escritos de autores como Habermas, 1989, Foucault de 1992 y 2007 y Bourdieu de 2008. Ahí se establece una relación sobre criterios de unidad entre el poder, el discurso y el conocimiento. La metodología se extiende abordando y ahondando acerca de varios fundamentos, remontándose a los orígenes del estudio crítico del discurso, conocido como SD, y otras categorías enlazadas con las ciencias humanas. El discurso, según la autora, menciona que para Van Dijk de 2011 se muestra como una forma de dominación sobre las sociedades y las culturas. El análisis encarna la postura de la crítica sobre el discurso como método de control, dirección y sobre el orden también de la colectividad, pero reflexiona también a partir de las evidencias, las consecuencias de la utilización del discurso como herramienta para someter a las poblaciones vulnerables. Pardo nuevamente retoma el análisis desde las perspectivas iniciales históricas lingüísticas, pasando por las sociales, culturales y científicas hasta llegar al análisis de los enfoques y desarrollos sociocognitivos, político, sociológico, histórico y semiótico o multimodal. Con base en estos enfoques se ejecuta el análisis que permite considerar la procedencia de los factores de exclusión y discriminación latentes en la sociedad. En concordancia con el estudio crítico del discurso abordado en este artículo mediante la intervención de la autora, quien demuestra un notable interés en presentar un análisis correspondiente a este recurso, se toman en consideración varios puntos fundamentales que vale la pena mencionar, los cuales corresponden a la relación del discurso, los fenómenos sociales y cognitivos, con el uso que se les da a estos para la obtención de algún beneficio individual o colectivo en medio de la multiculturalidad y variedad de pensamiento de la población existente. Se puede afirmar que el discurso, adaptado a ciertas condiciones sociales, políticas y culturales, puede lograr una transformación
ya sea positiva o negativa respecto al contexto en el que éste se esté desarrollando y a la temporalidad de éste. Reafirmamos a partir de la lectura del material que el concepto de discurso y su desarrollo se efectúa acorde a las necesidades de las sociedades, tomando como referencia esas condiciones para lograr una acción en los espectadores. El discurso tiene el potencial para direccionar el pensar y el actuar de una colectividad para su bienestar o en contra de éste. De acuerdo con Pardo, quien afirma que mediante el análisis crítico del discurso se puede develar la estrecha conexión que existe entre este y los grandes problemas sociales que afectan a los países como el nuestro, concluimos que el dominio del pensamiento y el proceder colectivo es una realidad expresada mediante el discurso. Ciertamente, bajo la propia experiencia conocemos la envergadura de este a través de la historia. Nos remontamos a épocas trascendentales de la vida política y social de nuestro país, cuando incluso la falta de conocimiento entre muchos individuos de la población era una de las causales de manipulación, y actualmente, aunque no como antes, lo sigue siendo, por lo cual se da lugar a ese tipo de estudios críticos sobre el discurso y que son muy necesarios, como lo expresa Pardo citando respecto al SD. El compromiso ético del investigador es reconocer la multiplicidad de formas de dominación que se expresan en los discursos. Eso está en el texto que se estuvo analizando en esta reseña. Entonces así concluye la reseña respectiva al texto de Pardo Abril, 2013, Análisis crítico del discurso, conceptualización y desarrollo.